La idea de la charla de hoy, bueno, primero me presento, yo soy Sebastián Ramels, quien me acompaña es Natalia Gessi, una de las terapistas autorizadas por la clínica, el cual nos va a acompañar en esta charla de síndrome del túnel carpiano para dar continuidad a este ciclo de charlas de la clínica Porredón. Realmente han tenido muy buena aprobación, así que es parte de la continuidad de este ciclo. La verdad que si vamos a orientarnos un poco a lo que es el síndrome del túnel carpiano, dentro de lo que es la traumatología es una patología muy frecuente, ¿no? Extremadamente frecuente, bueno, Natalia da fe de eso. Sí. Y es uno de los cuales nos motivó a hacer la charla, primero porque hay muchísima consulta. Dentro de lo que es la patología de la mano es uno de los principales motivos de consulta. Y bueno, como definición, el síndrome del túnel carpiano es un síndrome compresivo. O sea, es un síndrome donde un nervio está siendo apretado, por así decirlo, en una zona anatómica determinada. Hay muchos de estos tipos de síndromes, pero justamente a nivel del túnel carpiano es una zona donde pasa el nervio mediano, ¿no? Y también otro tipo de estructuras como tendones, y lo cual este síndrome a nivel del túnel carpiano tomó ese nombre por estar en esa zona. Principalmente lo que nos va a causar esta compresión del nervio mediano a nivel de la mano es el hormigueo, ¿no? Yo creo que el hormigueo es un síntoma bastante frecuente. El hormigueo en los 4 dedos, bueno, en la mitad del cuarto dedo y en el meñique no, pero en el pulgar, el índice, el tercer dedo y la mitad de este lado del anular, bien, ahí vamos a tener el hormigueo en cuestión. También una de las cosas importantes es la debilidad. No sé, Natalia, si estás de acuerdo. Sí, totalmente. El tema de la hormigueo además es algo que es clarísimo y que nos lleva directamente al diagnóstico por lo general. Después uno puede llegar a ver si hay algunas otras cuestiones, pero por lo general nos lleva para ese lado. Y Claro, también el tema de si empieza a haber debilidad en la pinza, por ahí los la pacientes lo que debilidad, empiezan mira, a sentir, claro, la debilidad en todos los debilidad, músculos del pulgar. claro, fuera de la sensibilidad también que se ve alterada en estos dedos que yo nombré al principio, la parte motora, o sea, la parte de la fuerza, va de la mano de la debilidad, ya que le otorga fuerza al pulgar, a toda la musculatura de la base del pulgar. Por lo tanto, ahí es donde nosotros notamos esta debilidad y hasta se puede manifestar, muchas veces la gente nos cuenta, como caída de objetos de la mano, ¿sí? En Tal un cual. extremo. Ujú. Sí. Ya cuando tenemos entonces hormigueo presente, debilidad de la mano, bien, ni hablar que el dolor también es importante, ¿no? No lo nombramos, pero Sí, a también, veces en casos muy extremos hasta el dolor llega hasta el antebrazo. ni hablar. Ujú. Bueno, yo creo que son los principales síntomas de lo que es el síndrome del túnel carpiano y también está generado por múltiples causas, ¿no? Generalmente es una patología que se va a dar eh, principalmente en el sexo femenino, ¿no? Uno puede llegar a estimar que el conducto carpiano o el canal carpiano es mucho más pequeño en mujeres que en hombres, puede ser una causa de los cuales se manifiesta principalmente en mujeres, ¿no? Aparte de trastornos metabólicos, procesos de menopausia, climaterio y demás. Bueno, la diabetes también es uno, estamos diciendo principales causas, ¿no? Las más globales, pues hay muchísimas, pero las que se llevan el mayor protagonismo sí es la diabetes como parte de la enfermedad, la artritis reumatoidea también es una enfermedad de la Ujú. cual podemos llegar a encontrar esta patología. Hay de Sí, causa medicamentosa, o sea, no es que sea única esta causa, sino que todos estos factores colaboran o predisponen a sufrir un síndrome del túnel carpiano, ¿no? sí, sí. La obesidad también, Nati, me parece que es importante destacarlo. Y una de las causas que vemos principalmente en el consultorio, en el mío, calculo que en el tuyo también, es la actividad laboral, ¿no? La Sí, actividad tal cual. laboral
sí se ve muy relacionada. Generalmente trabajadores que realizan trabajos repetitivos, ¿no? Sin rotación, por ahí sin los descansos que deberían, ¿no? Claro, por Y ahí ahí es todo lo... donde, por ahí, sí, No, no, no. decime. Eh, no, no, que esto se da mucho, que además de los factores predisponentes, uno no se da cuenta, pero además de lo laboral, también en lo cotidiano, uno hace actividades repetitivas constantemente de las que no es consciente y eso ayuda a la aparición de este síndrome. En lo laboral es como muy marcado, porque por ahí hay personas que pasan 7 u 8 horas haciendo un movimiento repetitivo y por lo general durante la realización de esas actividades no hay pausas, no hay elongaciones, no hay, entonces hasta que el paciente no tiene una sintomatología marcada de dolor, de hormigueo, donde hay algo que le empieza a llamar la atención, no se modifica nada. Y quizás cuando ya llega al consultorio, ya estamos con una lesión un poco más marcada y esto se puede ir resolviendo antes, que es a lo que siempre apuntamos, ¿no? A la prevención de que Mm, aparezcan estas cosas. A ser por ahí un poco consciente de lo que hacemos nosotros con las manos y si sabemos que vamos a estar 7 u 8 horas trabajando, haciendo un movimiento claro, repetitivo, por ahí planificar pausas, planificar pequeños cortes de 2 o 3 minutos donde uno puede hacer movimientos de elongación o movimientos, cosas simples, que uno pueda frenar, hacer esto, mantenerlo unos segundos, relajar las manos, por ahí hacer movimientos de deslizamiento muy lentos, muy tranquilos. No es nada que no podamos hacer en un puesto de trabajo parando 2 minutitos y después seguir. Y ya con eso ganamos un montón. Le ganamos claro. un montón a, a toda esta sintomatología que por ahí puede ir apareciendo por la falta de, por no frenar básicamente, ¿no? Y por no ser consciente de eso. Todo eso estamos hablando antes de una consulta, ¿no? O sea, son Tal cosas cual. que deberíamos Sí. tomar como un hábito por ahí. Ante esta Ujú. sensación de hormigueo o debilidad de la mano, bueno, lo que vos justamente decís, Sí, basándonos quizás en lo no que es llegar a la eso. prevención. Quizás no esperar a eso. Por ahí si alguien que Claro, nos está viendo sabe que trabaja 8 horas y que está siempre haciendo la misma actividad, o mismo una persona que por ahí no está trabajando, pero que, no sé, una persona que teje todo el día, que le gusta mucho, que es su actividad por excelencia, que le encanta tejer y está tejiendo, claro. a veces me ha llegado pacientes que me dicen, estoy 4 horas tejiendo. Eso es totalmente contraproducente. Por ahí frenar a las 40 minutos, frenar, hacer una pausa, descansar, y después seguir, podemos llegar a Claro. prevenir todo esto. Sin llegar, o sea, no esperar a llegar al hormigueo, no esperar a llegar al dolor. Por ahí ir siendo conscientes de esto y autoeducarse en estas conductas. Bien. Bueno, a modo de prevención yo creo que fuiste bastante clara, Nati. Eh, yo creo que a modo del motivo de consulta hablamos, bien, generalmente nuestros pacientes caen con esos signos y síntomas, y en la consulta nos van a referir justamente esto, lo que debería hacer su médico traumatólogo que lo revisa, es un examen físico exhaustivo, tratando de localizar esta patología, ¿no? Y hay dos cosas importantes que por ahí hasta la pueden llegar a hacer antes de la consulta, son dos test que son bastante simples, que uno se llama Fallen, ¿bien? Donde uno pone las dos manos en esta posición, tratamos de darle una compresión, ¿bien? Al túnel carpiano, esperamos un minuto y vamos a ver y vamos a observar que se nos empiezan a dormir la punta de los dedos y empezamos a sufrir ese hormigueo que justamente al principio describimos. Posterior a eso, lo que podemos llegar a hacer es lo que se llama el signo de Tinel. Tinel es cuando uno percute la zona donde sospecha la lesión, y generalmente se recorre todo el nervio mediano, nos va a dar unos destellos eléctricos o una sensación de electricidad justamente a nivel del inicio del túnel carpiano. Después hay otros test que son un poquito más complejos, que bueno, ya caen en manos del médico que lo revisa, que generalmente es el test del rascado y demás. Pero dos test muy simples son esos que acabo de describir. ¿Cómo puede llegar uno a estudiar esta patología? ¿No? Yo como para orientar a la gente, Nati, cuando consulta,
Bueno, hablamos del examen físico, hablamos de, por ahí, si se sospecha alguna patología de base o alguna fractura previa que ha tenido esa muñeca o alguna lesión ligamentaria severa, bueno, uno puede llegar a pedir estudios de imagen donde puede llegar a ver si hay algún componente externo que no esté disminuyendo el diámetro de este túnel carpeano. La artrosis La también. artrosis, una, ni hablar. Y ahí es donde nosotros vamos a pedir lo que se llama un estudio de electromiografía. Un estudio electromiográfico, generalmente lo hacen los neurólogos, donde el electromiograma, la velocidad de conducción y también se pueden llegar a pedir unos potenciales sensitivos, nos van a apoyar este diagnóstico y nos van a decir si la patología está justamente a nivel del túnel carpeano. Con esas dos cosas, nosotros vamos a basarnos en lo que es la intensidad de los síntomas y vamos a catalogarlo, de acuerdo también a lo que nos informe el neurólogo, en 3 categorías principalmente, lo que es un leve, un moderado y un severo, ¿no? Dentro de lo que es un síndrome del túnel que está iniciándose, con signos electromiográficos por ahí no tan severos, ahí es donde nosotros podemos llegar a generar un tratamiento conservador, un tratamiento no quirúrgico de esta patología. Son la mayoría en realidad, o sea, la mayoría no llegan a tener un estudio electromiográfico patológico y los síntomas suelen ser bastante simples. Y ahí a vos, ¿qué te parece, sobre todo porque los síntomas son tan claros. Sí, como tratamiento conservador, ¿qué es lo que plantean en el consultorio? Mira, lo más importante es tratar de ayudar a descomprimir la zona, ¿sí? Así que por lo general, porque algo que se da mucho también, es que los pacientes refieren que durante la noche, incluso por la mañana, refieren este cosquilleo en la mano, es lo que más refieren, como que se levantan con mucho dolor en esta zona y cosquilleo. Eso tiene que ver muchas veces con la postura que uno adopta a la noche cuando duerme, que no se da cuenta y por ahí duerme así o con las manos cerradas. Entonces, sí, flexionadas. Entonces muchas veces lo que hacemos, lo primero que hacemos es equipar con una férula, que las férulas nosotros las hacemos en el consultorio para ese paciente específicamente, que es una férula que dependiendo de los síntomas que tenga y de la intensidad de los síntomas, a veces la indicamos para que la use durante el día y también durante la noche, durante un periodo, y después se reduce a la noche o directamente la usa durante la noche. Eso lo vamos evaluando con el paciente y teniendo en cuenta cuál es la intensidad de los síntomas que tiene, ¿sí? Pero bueno, con esa es una férula que lo único que hace es posicionar la muñeca para ayudar a liberar la zona que está comprimida, con lo cual es algo que permite igual seguir usando las manos y seguir haciendo actividades. Y después se basa en esta educación del paciente, lo que yo te explicaba, lo que hablábamos desde la prevención, también lo hacemos cuando el paciente llega al consultorio, porque por más que el paciente venga y esté 2 o 3 veces por semana o a veces más en el consultorio 1 hora, el paciente tiene 23 horas en su casa, donde si sigue con las actividades repetitivas, si sigue sin hacer los descansos, si no modifica las posturas, por más que venga al consultorio y hagamos todo lo que hagamos, eso no va a funcionar. Así que lo primero que hacemos es educar al paciente en observar, hacemos una evaluación juntos de lo que hace, de qué actividades laborales tiene, qué actividades de ocio tiene, porque a veces no siempre tiene que ver con lo laboral, a veces tiene que ver con alguna actividad de hobby, o esto que te decía de tejer, que es muy común. Entonces, bueno, ahí educamos al paciente, le enseñamos ejercicios de elongación, ejercicios de neurodinamia, para que aprendan a movilizar sus manos, a relajar. Muchas veces indicamos frío local para ayudar a descomprimir toda esa zona, porque por lo general, como las actividades tienen que ver con la flexión, los músculos por ahí que pasan y que los flexores están inflamados y eso ayuda a comprimir, entonces con el frío ya ayudamos a descomprimir la zona. Entonces les damos como un plancito bastante específico que es armado a cada paciente de acuerdo a lo que hace, pero que tiene que ver con la crioterapia, con el posicionamiento de la muñeca y con ciertos ejercicios de elongación y neurodinamia, que por supuesto los hacemos todos en el consultorio y después eso es llevado a casa, lo monitoreamos todo en el consultorio y es llevado a casa. Después usamos un montón de técnicas que tienen que ver con
bueno, masaje, taping, pero son cosas que las vamos evaluando de acuerdo al paciente y que son técnicas específicas que cada profesional va evaluando si necesita o no el paciente, ¿sí? Ni hablar, Pero básicamente tiene que ver con eso, se trata de adaptar principalmente a cada paciente tal cual, y adaptar el tal tratamiento a cual. la actividad que él hace habitualmente. Exacto. Bueno, Es pero muy eso como importante que tratamiento, monitorear qué es lo que hace durante el día y que el paciente tenga esa conciencia, porque sin eso no vamos a ningún lado. Por lo general, yo en la primera sesión nos tomamos un rato para evaluar, bueno, qué hace el paciente, a qué se dedica, cuántas horas le dedica a esto, cuántas horas le dedica a aquello, como para poder armar este plan y pensar cómo seguimos. y después, Nati, tenemos la opción, cuando esto ha fallado o los síntomas Ujú. son un poco más severos, el electromiograma también, está el tratamiento quirúrgico, el cual el concepto principalmente es descomprimir algo que está siendo comprimido, ¿no? Es tratar de liberar ese túnel carpiano, seccionando de una manera abierta o endoscópica, de acuerdo a la técnica que se pueda llegar a usar, seccionando ese ligamento, bien, ya que es la única parte que se puede llegar a tocar del túnel, ¿no? Porque no lo dijimos, pero el túnel tiene abajo hueso, que es inextensible, y por arriba está este ligamento anterior del carpo, el cual sí es el que se secciona en la cirugía, ¿no? La Bien. verdad que la cirugía, dentro de todo, y esto hay que decirlo, es una cirugía con casi un 90% de buenos resultados, bien, Ujú. bien indicada, y en el momento justo es una cirugía bastante resultadista, por así decirlo. ¿Mm? Sí. Como voy a repetir, se puede hacer por manera artroscópica o por manera abierta. Ahora, una vez que nosotros acá en la clínica hacemos esta cirugía, se ponen los puntos, se empieza enseguida la rehabilitación, como te han llegado muchos pacientes míos, Exacto. se empieza hasta con los mismos puntos la rehabilitación, como para tratar de Ujú. ayudar a un túnel que ya fue descomprimido a desinflamar también y tener una recuperación lo más rápida Movilizar, posible. Claro. a Ustedes, darle desplazamiento. cuando les llegan esos pacientes, ¿no? que tienen esos puntos, que recién fueron operados hace 3 4 días, por ejemplo, Sí. eh, ¿en qué consiste esa rehabilitación? Lo más importante en ese primer momento es manejar el dolor y la inflamación, ¿sí? Eh, una vez que eso lo manejamos, porque además la cirugía es muy simple, como vos lo estás explicando claramente, es algo súper simple, con buen pronóstico, pero bueno, la gente son sus manos y a veces llega como muy temerosa por tener puntos y demás. La realidad es que es muy simple y que lo primero que tratamos es de darle tranquilidad al paciente, de educarlo también, empezar con toda esta educación, porque el paciente a veces pasó por un tratamiento conservador, pero generalmente por ahí, si ya los síntomas eran muy agudos y el electromiograma marcaba que sí o sí iba a cirugía, no pasó por un tratamiento conservador y directamente fue una cirugía, que el paciente tiene el primer contacto con nosotras luego de la cirugía. Entonces, lo más importante es, vuelvo otra vez a esto, educarlo para que apenas se empiece a mover las manos, ya ir explicándole cuál es el sentido del tratamiento y los dos objetivos fundamentales que son disminuir el dolor y disminuir la inflamación, el edema, todo lo que produce esa cirugía, esa intervención, que por más que sea simple, produce una inflamación de toda la zona. Una vez que tenemos eso manejado, ya empezamos con el deslizamiento. En realidad el deslizamiento se empieza desde el minuto 1 para que no haya adherencias. Pero bueno, es algo como más tranquilo para darle esta tranquilidad al paciente y a medida que se puede y que el dolor nos va habilitando, vamos avanzando en técnicas un poco más específicas. Pero desde el minuto 1 eso hay que hacerlo deslizar, porque si no se producen adherencias. No me voy a ir a algo mucho más específico porque estamos hablando un poco No, para que todos lo entendamos, ¿no? Pero entiendo. bueno, sí es importante. Punto número 1, que apenas el traumatólogo lo derive a rehabilitación, los pacientes vengan enseguida, porque a veces vos los derivás y el paciente que no, que lo que pasa que no pude, que me organicé, que hasta que organicé mi familia, y capaz que llegan a la semana y no, o a los 10 días y no es lo mismo, porque ya tenemos 10 días de, además el paciente, si no hay, más allá de las indicaciones básicas que ustedes los traumatólogos les dan después de la cirugía y todo, eh, por ahí vienen como con la mano así, ¿viste? Que no la quieren ni mover, como que
eso es una bomba a punto de explotar y no quieren ni moverla. Entonces es muy importante que el paciente llegue enseguida, que adhiera a esto que ustedes les dicen de, bueno, hay que hacer rehabilitación, bueno, enseguida a rehabilitación, enseguida al consultorio y enseguida a mover y ayudar a desinflamar, porque además, cuanto más rápido desinflame, mejor va a ser el pronóstico de movilidad. Bueno, Y muy bueno, y bien. por supuesto decir que después de la cirugía y con una rehabilitación en donde en general estamos súper conectados, nosotros entre el traumatólogo y el terapista siempre hay mucho contacto, eh, en esa ecuación en general los resultados en el 95% son excelentes. O sea, que la gente no tenga miedo de tocarse las manos, que no tenga miedo y que además que sea consciente de que cuanto más rápido abordemos esto, mejores resultados vamos a tener. Pero por lo Claro. general los resultados son bárbaros, o sea, la rehabilitación es rápida, no hay mayores complicaciones. Bueno, por supuesto que siempre existen excepciones, porque en la medicina siempre existen excepciones, pero por lo general el pronóstico es muy bueno. Bueno, yo creo que dimos un pantallazo bastante, sí, claro de esta patología. No sé si hay alguna Ujú. pregunta, si alguien quiere preguntar algo. No, no vi, la verdad. A ver. Acá preguntaron si siempre se opera. No, la verdad que no, siempre no se opera. Destaco la importancia del diagnóstico a tiempo, de la consulta a tiempo también, ya que a Ujú. veces cuando se consulta tarde, el electromiograma ya es muy patológico, los síntomas son muy marcados, y bueno, y sabemos que por ahí un tratamiento conservador no va a ser tan efectivo, ahí sí se opera, pero no todos los casos, no para nada. En realidad la mayoría no se opera, la mayoría hay que tratar de con el tratamiento conservador pueda llegar a sanarse. ¿Mm? Sí. Seba, ahí yo quiero hacerte Dice, tengo operada, a ver, comentar dame un algo. segundo, Nati, que leo, tengo operada una mano por el síndrome, ¿puede volver? Mirá, eh, Loli, sí, a Sí. Loli lo operé. Sí, sí, Eh, si todo esto que acabamos de hablar, ay, perdón, ibas a... Pero si todo esto que acabamos de hablar, si toda esta educación, si no tenemos, si volvés a las conductas repetitivas, si volvés, si no tenés en cuenta todo esto, sí, la realidad es que sí, porque se produce una inflamación y eso puede volver a estar comprimido. Así que, bueno, por ahí bueno, tener en cuenta todo esto que le dijimos. contesto a Loli, no, Loli, no te va a volver el túnel carpiano. Ese justamente te operé, no. Ah, Eh, bueno. así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, Nati. No, lo que te iba a decir es que es muy importante que no dejen avanzar los síntomas, que cuando alguien tiene este cosquilleo, que empieza a sentir, que se le duerme, que todo lo que comentamos recién, que enseguida vaya a la consulta, porque muchas veces con una consulta a tiempo podemos resolverlo mucho más fácil. Sí, claro. Entonces, nada, que no lo dejen pasar. Sea más corta y más simple, básicamente. Bien. Bueno, yo creo que damos por finalizado, Nati. Dale. Gracias por colaborar. Bueno, gracias a vos. Gracias a todos los que estuvieron conectados.